Sí, soy un poco el paria, soy el tocapelotas de la psicología, joder, el raro de la pseudociencia. Que ha tardado poco en salir el gordo, ¿eh? Es decir, bueno, pues no existe. Vale, vamos a ver, ¿el mindfulness es efectivo? Depende. Si yo no sé ni quién soy, no sé qué propósito de vida tengo. Si voy a estar dispuesto a rellenarlo con placeres inmediatos. Estos libros del doctor María Alonso Puig, del doctor Manuel Sansegarra, que me lo pintan todo bonito, pero joder, no me va. Porque yo me he leído varios libros de ellos y sigo estando jodido. Digo, joder, pues qué mal me lo monto, ¿no? No me gusta que nos vendan algo que está tan masticado. Porque entonces son productos que son efímeros. No creo en esos vendehumos. El único defecto del perro, para mi punto de vista, es que confía en el ser humano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manad, en un nuevo episodio. Estamos aquí, Rafa y yo, con un nuevo entrevistado. Hoy vamos a hablar de terapia, vamos a hablar de psicología, de adicciones, de muchos temas, ¿no? Hoy tenemos, como comentamos aquí, a Isaac Vélez, un terapeuta especializado en adicciones, y él mismo pues tiene preparada una presentación para saber un poco más quién es, y os damos paso con él. Muchas gracias. Bienvenido, Isaac. Un Gracias. placer tenerte por aquí, ¿sabes? Cuéntanos. Igualmente, gracias por la invitación, Miguel. Gracias, Rafa. Como habéis dicho, yo me llamo Isaac Vélez y soy la prueba de que cometiendo muchos errores en la vida, aún así puede haber una segunda oportunidad para salvar vidas, valga la redundancia. Yo me gustan mucho las frases y hay una que dice, solo los árboles cuyas raíces llegan al infierno pueden sus ramas tocar el cielo. Como habéis indicado, yo soy profesional de la salud mental y rompo el estereotipo del típico doctor que saca el bachillerato, después a los 18 años entra a la universidad. No, yo siempre en la vida, desde que tengo uso de razón, he dado dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás. ¿No? Problemas con el abuso de sustancias, de drogas, que si queréis podemos hablar más adelante de ello. Es decir, mi vida ha sido muy caótica y muchas personas que me escuchan se sienten identificadas de cómo un hombre que ha sido considerado como un paria en la sociedad y un muñeco roto puede ser una persona de cierta referencia y que su mensaje se escuche. Claro, sí, sí, sí. No, hombre, al final yo creo que todo el mundo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Creo que además hay que amarla, hay que conocerla, que nadie es ni tan bueno ni es tan malo, eso creo que es algo así. Y bueno, escuchándote en otros podcasts, en otras entrevistas, Isaac, me han gustado mucho algunas frases, algunas cosas que has comentado y queríamos empezar un poco por ahí para que nos empezaras a contar frases como, por ejemplo, no es posible ser feliz siempre. ¿Crees que todo el mundo debería ir con este tipo de frase y lo que te comentaba a terapia? Sí, estoy totalmente convencido. Vamos a ver, la felicidad hoy en día es un producto que la gente quiere y confundimos felicidad con placer. Vamos a ver. Yo como terapeuta emocional conozco bastante bien las emociones. En las emociones tenemos, por así decirlo, dos paquetes. Lo primero son las emociones básicas primarias, que son seis. Sorpresa, asco, miedo, ira, tristeza y alegría. Estas seis son totalmente saludables cuando responden ante una amenaza real. Es completamente plausible padecer miedo cuando hay una amenaza real. Cuando no es real, ya no es miedo, es ansiedad. Con la ira, tenemos ira cuando nuestro físico se ve amenazado. Pero cuando la amenaza no es real, no es ira, es hostilidad. La mala leche de estar siempre pensando y pensando cognitivamente. Respecto a la felicidad, responde al segundo paquete, que son emociones secundarias, más conocidas como sentimientos. Las emociones secundarias ya no son respuestas biológicas, ya son respuestas subjetivas, es decir, usted es feliz según la interpretación que usted le da a lo que considera felicidad. Para mí, una felicidad puntual puede ser
tomar mi plato favorito, huevos fritos con patatas. Y otra persona, felicidad es poder dar un paseo con su hijo. Yo como no tengo hijos, pues no lo considero eso, no se puede ser feliz con lo que uno no conoce. Entonces, la gente, repito, confunde placer con felicidad. ¿Se puede elegir ser feliz? No. Se puede elegir utilizar una herramienta que vosotros en vuestro podcast, El Faro de Manaz, habléis creo bastante, meditación. ¿Eh? La meditación puede ser una herramienta para encontrar un mayor equilibrio emocional. Con mayor equilibrio emocional podemos tener, digamos, más paz interior y de ahí podemos llegar a tener momentos más esporádicos de felicidad. Pero eso de decir, yo elijo ser feliz, si eso fuese cierto, tendríamos personas que dan testimonios. Yo soy feliz siempre. No. Y no deberíamos, porque entonces estaríamos intoxicados de esa dopamina que nos produce esa felicidad barra placer. Y nos convertiríamos en una sociedad más de cristal de lo que todavía es, porque el dolor es necesario para crecer. Es interesante eso que dices sobre el dolor y después que hablas con toda la experiencia de todo lo que has pasado a lo largo de tu vida y con respecto a toda tu vivencia, todas tus causas que te han llevado al tema de abuso de sustancias y demás, ¿crees que es posible sanar sin ir a terapia o sin tratarte con algún especialista o es algo que va de la mano? Vamos a ver, aquí voy a ser crudo. ¿Es posible, como dice Rafa, sanar sin ir a terapia? Incluso yendo a terapia no se sana. ¿Por qué? Porque esto de la sanación, vamos a ver, yo me produzco un corte a nivel epitelial, el tejido muscular estriado se me fractura, un corte. Entonces yo tomo una medicación y me hacen unos puntos a nivel cutáneo, me curo, me sano, no vuelve a enfermar. A nivel cerebral no es tan fácil. ¿Por qué? Claro. Porque las emociones no son cuantificables y no son observables como lo es la piel. Entonces, no existe ninguna enfermedad, en este caso, trastorno por uso y abuso de sustancias, que sea curable. Podemos detener la enfermedad, que no es moco de pavo, ¿eh? Dejar de consumir ya es mucho. Entonces, no, sí que es cierto que con un terapeuta, con un profesional que nos guíe y de una forma objetiva nos diga un poco cómo va la cosa, hay más probabilidades de que la persona pueda recuperarse. Me gusta más la palabra recuperación que sanación. ¿No? Así es. También cierto, Isaac, que según también lo que cada uno tenga por enfermedad, ¿no? Y lo que cada uno tenga en visión de los conceptos, ¿no? Porque me gusta cómo comentas sobre diferentes conceptos, tienes las ideas muy claras, pero a lo mejor una persona piensa que su ayuda puede venir dada de otra forma, piensa que su enfermedad puede venir dada de otra forma, simplemente porque tenga otra visión de ella, a lo mejor. Bien, antes de atender a esta pregunta tuya, vamos a volver un poco a la pregunta anterior de Rafa, que se me ha quedado un hilillo. Todo ser humano Sí, es adicto a algo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque, y no me olvido de tu pregunta, lo que no, es la teoría del cerebro triúnico, propuesta por Paul MacLean, que era un médico psiquiatra, en 1960, dice que hay tres regiones cerebrales. Lo que es la región del cerebro reptiliano, que comprende cerebelo, tronco encefálico, bulbo raquídeo, es la parte que se aloja, lo que es la parte más instintiva. Después pasamos a una parte más evolucionada a través de miles de años, el sistema límbico, alojado en la amígdala, emociones, hipocampo, memoria, y el hipotálamo por debajo del tálamo y por encima de la hipófisis, que comprende también regiones más enfocadas, por supuesto, a esos aspectos primitivos, pero ya con un componente social. Y la tercera es el neocórtex, alojada en la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada. La primera que he dicho, que es el cerebro reptiliano, es la parte más adictiva. Una persona es adicta a consumir o a producir. Ya está. ¿Puede dejar de ser adicto para siempre? No. Puede cambiar ser adicto de consumir a producir. Usted deja de ser adicto de consumir cocaína, de consumir redes sociales compulsivamente, de consumir sexo, por empezar a producir, a ser adicto, en el buen aspecto, adicto a la vida, a producir. Ayudar a los demás. Deja de estar consumiendo y empieza a estar produciendo. Bien,
Me he explicado Sí, correctamente. sí, sí. Vale, y entonces volvemos a la pregunta de Miguel, ¿no? Enfermedad. Vamos a ver, ¿qué es enfermedad? Una enfermedad, en el aspecto más clínico y médico de la palabra, es un conjunto de síntomas que crean una incapacidad, ¿no? El otro día estaba teniendo una discusión, como es habitual en mí, que me peleo un poco por redes sociales. No, es que trastorno y enfermedad son cosas diferentes. No, vamos a ver. El trastorno está más asociado a enfermedad mental. La enfermedad está más asociada a problemas físicos, pero al final un trastorno y una enfermedad crean una incapacidad. Pero ¿qué ocurre? Que con la iglesia hemos topado. La sociedad, cuando, por ejemplo, una persona tiene cáncer, ¿no? Cáncer de estómago fase 3, terrible, el cáncer de estómago es desastroso. Y imagínense que un enfermo oncológico de estómago le vomita a usted en los pies. Bueno, pues, no lo hace aposta, bueno, pobre señor que está enfermito. Que un señor borracho le vomite en los pies. Me cago en la madre, para este señor que... parece que una persona adicta lo hace porque quiere. Porque le da la gana, es un vicioso. Y luego, le dice, no, es que está enfermo. Enfermo, lo que es un jeta que no para de beber, que arruina a la familia. No, perdón. La persona que es adicta lo es no por gusto, no consume para divertirse. Sí. No, consume para evadirse de la realidad y evadirse de ese dolor. Pero están enfermos. Claro, en este punto, cuando identificas ese dolor, puede ser consciente o a nivel inconsciente, está ese dolor, utilizas ciertas sustancias, el alcohol, las drogas, las redes sociales, el sexo, el juego, para evadirte de ese dolor. Entonces, cuando entras en las adicciones, en el momento que ya estás dentro de esa adicción, quizás no eres consciente. Claro, entonces ahí es cuando te conviertes en un enfermo y hay gente que es consciente de que está enferma y otra gente que no es consciente de que está enferma. Entonces, en este punto, tú como terapeuta, como especialista en este campo, a estas personas que están en esa línea tan fina entre yo controlo, que es una frase que se dice mucho cuando estás ahí en el tema de las adicciones, y que tú perfectamente sabes que ya ha perdido el control, ¿cómo puedes abarcar esa situación de no me voy a meter en querer ayudarte sin que tú me lo pidas, porque sabemos que a nivel médico y a nivel psicológico no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Entonces, en esa línea tan fina como especialista, ¿cómo abordas ese tema para decir, vale, crees que controlas, pero realmente te estás hundiendo cada vez más? Es una pregunta muy buena. Y te debo decir que tengo cierta suerte porque la persona que viene a mi consulta suele estar rota. Es decir, no viene a mi consulta a personas que dicen, bueno, yo creo que bebo un poco, pero no sé, no, no, estoy ya machacado. Entonces ya llegan con una brecha emocional en la cual se le permite al terapeuta, en este caso a mí, hacer esa reparación. Por suerte, no me vienen personas dudosas, porque entonces sí que sería un trabajo de ingeniería social, de hacerle creer, y por supuesto, uno de los mayores errores que he cometido ha sido ayudar al que no quiere ser ayudado. Si usted ayuda a alguien que necesita ser ayudado, pero no quiere, pierde recursos. Mm, Pues si usted quiere ayuda a alguien que bueno, pues que quiere, pero no lo necesita, pierde tiempo. Pero si usted ayuda a alguien que lo quiere y lo necesita, puede cambiar una causa de muerte. Y tengo que decir una cosa. Yo no salvo vidas, ni ningún médico salva vidas, nadie salva vidas. Los profesionales de la salud cambiamos causas de muerte. ¿Sabes? Te salva una vida y luego se muere y dice, oiga, usted le salvó la vida, pero se ha muerto. La vida es tan inteligente, perdón, la muerte está tan, no, esa es otra, ¿no? La vida es tan inteligente que si no te aprendes la lección en la primera, te la vuelve a repetir. Pero esta es la frase que quería decir. La muerte está tan segura de que le va a alcanzar a usted que le deja toda una vida de ventaja. Entonces yo Totalmente. intento que la persona a la que trato se muera de anciano. Pero, Isaac, y una pregunta entonces, con lo del tema de ayudar a gente que no quiere ser ayudada, que creo que es un tema ahora mismo importante porque con lo que te quería también hacer referencia antes de la enfermedad, me refiero es que hay tanta gente que se autoidentifica y ya se nombra según enfermedad y demás, que posiblemente mucha gente se limite y utilicen eso como excusa para un montón de cosas en su vida. Pueden tenerla, pueden no tenerla. Es un tema muy ambiguo actualmente, que también socialmente y políticamente pues
tiene mucho que decir, pero te lo quería ligar con eso. Hay mucha gente que parece pedir ayuda porque se supone técnicamente que pueden estar o no enfermas. ¿Hasta qué punto crees tú que habría que prestarle atención a una persona que está mal pero no pide ayuda exactamente o no quiere ir a terapia? Vamos a ver. La enfermedad, hay personas que la utilizan como etiqueta para estoy enfermo, cuídeme, o para evadir responsabilidades, para eludir ciertas cuestiones. Eso pues es peligroso, ¿no? Porque da mala fama al que de verdad está enfermo y utiliza la enfermedad para bien, como elemento de conciencia, decir, bueno, pues no me voy a sentir culpable porque, pero soy responsable, que estoy enfermo. Es decir, ya sé que no soy una mala persona, porque las malas personas no existen, bomba, pero sí que estoy enfermo, ¿no? Entonces, hay un determinado síndrome en el cual la persona adopta el papel de enfermo para que le cuiden, ¿eh? Para que le cuiden. Sí. ¿Y por qué? Porque en la infancia solo le han hecho caso al niño cuando estaba enfermo y después en la adultez, como tienen esas carencias, pues cuídeme. Hay patrones en los que yo de hecho he coincidido con personas que a lo mejor, claro, están en una situación un poco precaria, quiero decir. En un momento dado, a ti un profesional te dice que tienes una enfermedad, puede ser más grave o menos grave, entonces gracias a esa enfermedad te dan una pequeña incapacidad, te dan un pequeño sueldo o subsidio. ¿Qué ocurre? Que esta persona está en el debate de si me sano o si me recupero, puedo perder toda la estructura que yo tengo en mi vida. Pierdo el dinero, pierdo lo que tú bien dices, ese cuidado quizás de los familiares. Entonces, este tema, ¿cómo se abarcaría a nivel profesional? No se puede abarcar de otra forma porque legalmente los profesionales estamos obligados a diagnosticar. Aquí tenemos que, los voy a soltar un poco de rollo y vamos a hacer un tour cronológico por el DSM, la Biblia de los profesionales de la salud mental, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que igual vosotros o los espectadores habréis escuchado el DSM-5, ¿no? 5, que es la quinta edición, editada en 2013. Por las cuatro anteriores, el DSM-4 fue en 1994, DSM-3 1980, DSM-2 1969 y DSM-1 se escribió por primera vez en 1952. Bueno, pues es a partir de 1969 cuando diagnosticar es obligatorio. Entonces, cuando a una persona le obligan o en este caso al médico, los organismos médicos le obligan al médico a ver al paciente como una etiqueta, es muy estigmatizado, porque solo ven la etiqueta. Vamos a ver, voy a ver la historia. Este señor tiene trastorno afectivo bipolar. No, pero hay algo más. Hay una parte de espíritu, hay una parte espiritual. No es solo un esquizofrénico. No sé si me explico. Es como las Sí. especialidades de medicina. Yo estoy un poco en contra de las especialidades de el cardiólogo. Vamos a ver, el corazón está relacionado con el hígado. Y un hepatólogo y un cardiólogo deben de trabajar juntos, ¿no? Yo estoy un poco en contra de esas eh, Ese sistema. compartimentaciones, porque al Ujú. final se ve al cuerpo humano como partes y es un todo, espíritu, cuerpo, mente. Claro, eso al final lo que, como lo ve también la medicina más holística, más integrativa o más oriental incluso. Una pregunta directa, ya que hemos abierto el melonazo de la espiritualidad y de ese conjunto, que creo que tanto que Miguel como yo pensamos de que al nivel físico es cierto de que es un todo, de que el cuerpo actúa empujado por ciertos órganos, en conjunción, y a nivel mental también ocurre un poco lo mismo, y a nivel espiritual también. Entonces, ¿tú crees que una terapia emocional puede sustituir una terapia más psicológica, más tradicional? Buena pregunta. Sí, lo creo, ¿eh? Para satisfacer tu pregunta de una forma clara y rápida, sí, ahora me tiro el rollo. Vamos a ver, no sé si habréis oído alguna vez la palabra somático, Ajá. somatización, trastorno somatomorfo. Es decir, el momento en el que el cuerpo enferma cuando la causa no es física.
Es decir, el típico divorcio desastroso con hijos de por medio y además el trabajo mal echado. Y el hombre que lo padece o la mujer le aparece una reacción cutánea a nivel del rostro. Oye, ¿pero qué ha pasado? ¿No? Y eso le puede derivar una hemiplegia, una parálisis facial. Yo he tratado casos. Y entonces acuden primero a su médico de medicina familiar y comunitaria, el médico de cabecera. Digo, bueno, pues no sé, le vamos a dar una pomada y tal. Y luego, luego al psicólogo cognitivo-conductual. Es que estoy depre, no se preocupe, psiquiatra, pum. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos. Claro, y luego vienen a donde mí, cuando ya han ido a 3 psiquiatras, a 2 médicos y vienen un poco destrozados. Yo como última opción. Y entonces lo que hacemos es ver, yo no le voy a decir, bueno, y cuénteme, ¿usted fuma? Yo no le pregunto a mis pacientes si fuman, yo no les pregunto si comen bien, yo le digo, ¿por qué le pasa a usted esto? Pues no lo sé, bueno, pues es lo primero que tenemos que saber. Y entonces hacemos una línea cronológica buscando la etiopatogenia, la causa, es decir, haciendo consciente lo inconsciente. Y entonces conseguimos y consigo poder reestructurar el cuerpo a través de un enfoque más pseudocientífico, en el aspecto más benigno de la palabra, que parece que la pseudociencia está demonizada. Claro, sí, totalmente. Es que parece que alguna parte de la, como tú dices, pseudociencia parece brujería, llamémoslo, ¿no? Relacionar un pie con un, no sé, con el cerebro como tal, pero que al final, bueno, todo está conectado, ¿no? Es obvio y al final simplemente es contemplar la medicina pues de una forma más global, ¿no? Te quería preguntar, Isa, por lo que has comentado antes también, del hecho de diagnosticar, ¿no? Que al final se diagnostica con mucha premura, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Crees que se diagnostica a veces sin información sobre el paciente como tal? O sea, me refiero, si un terapeuta, un psicólogo, además un psiquiatra, no tiene claro de dónde puede venir esa raíz, como tú dices, ¿se diagnostica igualmente? Totalmente. Se hace lo siguiente. Normalmente, yo no lo hago, pero normalmente se realiza un diagnóstico diferencial. Los que han visto la aclamada y famosa serie House, ¿eh? Yo Del no. doctor este loco, que yo me parezco un poco a él, un poco parecidos, hace lo siguiente, un diagnóstico diferencial. Vamos a ver, ¿qué síntomas tiene el paciente? Bueno, pues tiene ataxia, bueno, tiene mareos, tiene tal. Pues puede ser un tumor cerebral, pero no revisan la parte más holística, la parte más personal del paciente. Lo primero, pregúntele, oiga, ¿qué le ha pasado? No, se centran en los síntomas, en la sintomatología. Entonces, si se centra usted en el síntoma, solo va a conseguir acallar los síntomas. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? La típica señora que llega a la sala de urgencias, al SWAP, servicio de urgencia de atención primaria, ¡ah! Con bradicardia que no puede respirar. ¿Y qué es lo primero que le hacen? Bueno, pues una terapia de oxígeno, tal. Pero luego no le preguntan, oiga, ¿qué le ha pasado? Y luego se sabe que la señora se fuma desde hace 50 años 2 paquetes de tabaco. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como nuestra sanidad española está saturada, no interesa estar 3 horas con el paciente viendo el porqué. No, no, pastilla y búsquese la vida. Y por lo tanto tenemos una sociedad polimedicada. En este punto sería interesante recalcar, porque claro, estamos hablando de la importancia que quizás puede tener los síntomas finales que se ven en el cuerpo y que originalmente pues vienen de una emoción, ¿no? Se podría incluso decir que ciertos órganos del cuerpo tienen una repercusión, o sea, las emociones tienen repercusiones en diferentes órganos del cuerpo y visto en esta cronología, cuando utilizo el mismo ejemplo que has dicho de que una señora lleva 50 años fumándose 2 cajetillas de tabaco, eso empezaría por alguna distracción, por algún no quiero enfrentarme a este dolor. Entonces, la pregunta sería, ¿tendríamos que enfrentarnos o tendríamos que ver toda nuestra historia, todo nuestro pasado para diagnosticar correctamente o para atajar correctamente un problema que tenemos en nuestra actualidad? ¿O podríamos partir desde este problema ahora mismo en nuestro presente
hacia adelante. Posiblemente la primera opción. Vamos a ir poco a poco, que me has hecho tres preguntas en una. Primero, la emoción no es la mala de la película, sino el estado emocional. El estado Claro. emocional, digamos, que es una perpetuación de la emoción. Yo estoy enfadado porque me han ocupado mi casa, eso es completamente plausible. Pero después de 5 años que ya he recuperado mi casa y todo se ha resuelto, si sigo mosqueado ya no es una emoción, es un estado continuo y de ahí que ya nos irá esa hostilidad, como me has preguntado, ¿y esto puede atacar a determinados órganos? Sí. La ira desmedida, que es hostilidad, porque la ira es una emoción y la hostilidad es un procesamiento cognitivo, ataca a el sistema digestivo por una segregación constante de cortisol, que sabes que el cortisol es la hormona principal del estrés, segregada por glándulas suprarrenales, que a su vez puede Ujú. causar cáncer, y también al hígado, ¿eh? Cada estado emocional puede llevar a un punto o a otro. Por ejemplo, el miedo desmedido, la ansiedad, que está correlacionada con el estrés, ataca al SNC, al sistema nervioso central, esos típicos ataques de nervios, esa histeria. ¿M? Y bien, respecto al tabaco. El tabaco, ¿qué hacemos? ¿Miramos hacia atrás porque fumo? ¿O me centro en la típica motivación estoica que... Bueno, pues tengo que decir que no quiero ser dicotómico o todo o nada. Cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Entonces yo Totalmente. puedo decir que hay estudios que determinan unas cosas, pero las estadísticas son ciertamente ambiguas. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Usted y yo es como trabajo. Puede ser que por ejemplo, el fenómeno Llados. ¿Vale? El fenómeno de Llados, que tengo que decir que la gente me critica porque a mí no me parece tanta tontería. Así que hay que leer mucho entre líneas. ¿No? Yo sé que Llados no va por ahí la vida real diciendo eso, que además yo conozco gente que le conoce. Pero hay gente que tener cierta motivación de tener un propósito de vida de a futuro le hace suprimir el hábito tabáquico por un cierto objetivo, ¿no? Pues levantarse a las 5 de la mañana y querer ganar pasta, pues igual sí que te puede llevar a dejar de fumar. No es mi enfoque, pero tampoco voy a tirar hallados porque yo no, no. Entonces, ¿cómo trabajo yo? Yo cuando viene una persona a mi consulta a dejar de fumar, nunca le pregunto cuánto fuma. ¿Por qué? Porque puede fumar 4 cigarrillos al día, pero sentirse mal consigo mismo, porque le entra lo que es la disonancia cognitiva, un fenómeno propuesto por Leon Festinger en 1957, junto Ajá. con Carl Smith, que propone que una persona piensa una cosa, luego hace otra, se siente incongruente consigo mismo y para dejar de sentir ese malestar, ¿qué hace? Justificarse. Oye, ¿usted fuma? Sí, pero de algo hay que morir. No, si nos vamos a morir todos. Bueno, es que me gusta fumar. Entonces, cuando una persona llega a la consulta, se le habla de la disonancia cognitiva, y, joder, pues es verdad, me estoy engañando. Tal. Y entonces yo nunca le pregunto cuánta cantidad, sino por qué empezó a fumar. ¿Desde hace cuánto empezó a fumar? Bueno, pues yo veía a mi padre fumar y entonces lo relacionaba, ¿no? Hace muchos años, campañas publicitarias, que se relacionaba y correlacionaba el tabaco con cosa de hombres, ¿no? Había un coñac, que no sé si era Alfonso XIII, que decía, el coñac, cosa de hombres, ¿no? La publicidad, chicos, nos engaña mucho y nos crea una necesidad cuando previamente no la necesitamos. La publicidad nos destroza mucho, ¿eh? Nos Sí, destroza. al final, Isaac, todas esas cosas, bueno, esos hábitos, esas adicciones, se usan, entiendo yo, no sé cómo lo verás tú, para tapar al final el momento presente, tapar muchos agujeros de la persona que somos y no queremos ser o hemos sido y nos sigue lastrando. Al final nosotros, o al menos yo, lo que intento trabajar es, cuando hablamos de mindfulness, que a veces es cierto que da un poco ya coraje el significado por todas también las perspectivas y visión que tiene la gente, ¿no? De autoayuda y demás, todo se queda siempre, se queda corto, ¿no? Siempre, porque al final los conceptos como tal tienen mucha profundidad, ¿no? Pero cuando nosotros nos enfocamos en eso, hablamos al final a mí me gusta enfocarlo como la contemplación, de estar solo con uno mismo, fuera ideas, fuera identificaciones, fuera todo
lo que te tape y lo que te aleje de la persona que eres, de tu esencia, de tu niño interior y de tu presente, ¿no? Y lo que te aleja de tu presente, como pueden ser esas adicciones, son al final, pues, escapes, por así decirlo. Entonces, te quería preguntar, ¿hasta qué punto crees tú, que hablabas al principio de la meditación, del mindfulness, crees tú que la contemplación o el centrarse en la respiración, llamémoslo esa parte de meditación tibetana, por ejemplo, puede ser beneficiosa o perjudicial para trabajarse uno mismo? Yo sé bastante que vosotros os dediquéis mucho a mindfulness. Yo me he metido bastante con los doctores de la tele con el tema de la meditación. Por eso me ha sorprendido un poco que me invitaseis, porque aun sin quererlo, me he metido un poco con vuestro campo. Vamos a ver, ¿el mindfulness es efectivo? Depende. Y voy a poner un ejemplo que es también bastante duro. Cuando un hombre señala con el dedo a la luna, el perro que está al lado, ¿a dónde mira? Al dedo. El dedo es un instrumento para señalar la luna. Entonces, ¿con qué quiero decir esto? Las personas hoy en día, y no digo vosotros, sino porque yo he visto vuestro trabajo, las personas creen que el mindfulness y la meditación es el curalo todo de todos sus problemas. Y estoy completamente en contra de eso. El mindfulness es una herramienta, como bien has dicho tú, Miguel, para eliminar distractores de tu vida y con esa aclaración mental y esa introspección conseguir ir hacia ese objetivo. Pero es una herramienta, el mindfulness es una técnica. Totalmente. No es un objetivo. No, yo voy a hacer meditación y entonces ciertos doctores de la tele utilizan esos mensajes como ansiolíticos. No se debe utilizar la meditación como un ansiolítico. Es decir, ay, que me encuentro fatal, voy a hacer un poco de meditación, hala, ya estoy bien y tiro con mi vida. No. La meditación, si es mindfulness, es decir, mente plena, es para estar plenamente, ¿no? O sea, me tomo la pastilla, no. ¿No? Por ejemplo, cuando alguien viene a mi consulta, vale, está muy nervioso, se toma la pastilla, pero luego cuando se calme viene. ¿No? Eso es importante, porque hay gente que se toma la pastilla y ya me quedo en casa. No. La medicación se utiliza, bueno, aquí me he metido un poco en la medicación, me salgo un poco de tu pregunta, pero bueno, creo que se puede correlacionar. La medicación sirve para, medicación psicofarmacológica, Sí, sí. para rebajar ese sistema nervioso central alterado y cuando esté rebajado, ir a terapia. ¿No? Mucha gente dice, ay, me duele la cabeza. Ibuprofeno, desquetoprofeno, paracetamol y sigo con mi vida. No, tendrá que ver usted por qué le duele la cabeza. Porque igual es adicto al trabajo trabajando 15 horas y es adicto al trabajo porque no quiere ir a casa y no quiere ir a casa porque no quiere afrontar sus problemas y por estar tanto en el trabajo tiene dolor de cabeza. ¿Cómo me como el coco, no? Bueno, pues con esta técnica consigo desenlazar y desenredar los verdaderos problemas de la gente. Es cierto de que, bueno, tanto Miguel como yo tenemos un objetivo en común y tenemos diferentes disciplinas cada uno. Y sí que es cierto de que, a ver, como profesionales, se está viendo la tendencia que ya se vio, por ejemplo, con el yoga, que era un estilo de vida ancestral que está pasando simplemente a posturas y fotos en Instagram. El tema del mindfulness que tiene una connotación y una profundidad mucho más allá de lo que se está mostrando. Igualmente estamos llegando a lo mismo, a que ahora es simplemente centrarte en un pensamiento positivo y en la gran manifestación que está ahora también en tendencia de te sientas, medita y te va a llover el dinero del cielo, es como falta esa acción, ¿no? Eso, vale, te sientas, como tú bien dices, apartas todo lo que tienes en tu día a día, te centras en tu interior y es como que vas destapando y llegamos a un punto en el que al menos nos conocemos mejor, ¿no? Y todas estas pseudociencias que cada vez están cogiendo más poder desde un punto realmente profesional que la ciencia está intentando demostrar y demás. Aquí te pregunto, porque también un poco está manchado el nombre, porque tú eres especialista, pero es como que estás en ese equilibrio que te hace especial entre lo estructural que utilizas de la psicología y demás y esa parte holística, ¿no? Entonces, las terapias emocionales se pueden decir que hay algunas o la generalidad que son efectos placebo. Sí, pero la médica también. Cuidado, aquí no se libra nadie. Sí, exacto, y lo vamos a desarrollar. Es un poco
empleando un poco términos frikis, yo soy un poco Maze Window, ¿eh? Como somos leyes. Entre el lado oscuro y el lado blanco hay lago Estigia, entre el bueno y el malo, soy ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Sí, Sí. estoy un poco, soy un poco el paria, soy el tocapelotas de la psicología, joder, el raro de la pseudociencia, pero eso me da un enfoque importante, ¿no? Entonces, lo que mencionabas del yoga, vamos a ver, esto es como cuando vas a realizar un deporte, natación, tal, no sé qué, voy a nadar y luego sales del gimnasio y te fumas un cigarrito. Bueno, o sea, el yoga en Oriente es un estilo de vida. En el yoga, en Occidente, es una moda, ¿no? Por ejemplo, bueno, como términos generales, ¿vale? Pero Sí, Sí, sí. sí. artes marciales, por ejemplo, el karate, el judo, ¿vale? En Japón, el judo, los niños hacen judo y después emplean otras técnicas relacionadas con el judo, ¿no? Yo cuando era pequeño, en karate, yo vivo en Santander, el norte de España. Cuando iba a karate jugábamos al correpilla, cuatro o cinco katas. Era a ver si me explico. Cuando se exporta un producto, ya sea un producto alimenticio o un producto en forma de actividad, desde Oriente a Occidente, se desvirtúa. ¿Por qué? Porque la sociedad occidentalizada lo implementa, ¿no? Entonces es peligroso no, yo hago yoga, ya, pero ¿qué haces después de hacer yoga? ¿No? Porque las personas que viven en los deportes, en los países asiáticos, como norma general, suelen tener más tendencia al equilibrio. Al equilibrio. Bueno, en Japón hay muchos suicidios, pero hay de todo. Pero es lo que quiero decir, que es importante, sí, realizar estas actividades, pero no como moda, sino como estilo de vida. No sé si me he explicado. Hombre, yo como artista marcial te pongo ahí la de eso, de que es cierto que se desvirtúa mucho el hecho al final de que es otro continente, de traerlo, de los profesores y también el traspaso generacional, pero aquí en España, por ejemplo, sí que hay profesores muy buenos de diferentes artes marciales. Lo que pasa, que es lo que tú dices, según quién lo ha traído, cómo lo ha traído, el profesor y demás, pero ciertamente hay, aparte de que hay muy buen nivel en algunas artes marciales aquí en España, que también hay valores muy buenos. Hay mucha. Aquí yo incluiría, tanto en lo que estamos hablando de la pseudociencia, de lo que tú utilizas de la psicología, las artes marciales, ese estilo de vida, suena un poco crudo, pero está como muy prostituido, ¿sabes? Como falta esa coherencia, ¿no? De como tú dices, de vas a nadar y luego te fumas un cigarro. No, Aquí donde está la coherencia, ¿sabes? así Sí, es. y mucha moda al final, lo que tú dices, porque todo con lo que comentaba antes, creo yo que tiene su profundidad, su tiempo, ¿no? Que el tiempo se pierde mucho para todo, que al final todo para desarrollarse necesita propiamente tiempo. Y vimos, claro, tan en la inmediatez, Isaac, que la gente lo que quiere es eso, ¿no? Y las redes sociales pues, han hecho mucho daño y la gente ve yoga, meditación, esto y lo otro, y lo ve como un salvavidas. La gente está buscando muchas veces un salvavidas y lo que sea más rápido, más inmediato para tapar agujeros, ¿no? Como comentaba antes. Pero bueno, te quería cambiar porque es que hay una cosa que has comentado antes que me resulta bastante interesante. Has comentado antes que no existen las personas malas. Y es que, lo has comentado, y es que últimamente yo también estaba en ese pensamiento, porque para mí en buena parte es la ignorancia la que realmente nos lleva a tomar malas acciones. La ignorancia, el estar fuera del momento presente, el perder la coherencia y la naturaleza, por así decirlo, o sea, nuestra parte más natural, más divina, ¿no? Por decirlo de alguna forma más espiritual, porque bueno, yo soy muy naturalista, ¿no? Al final a mí me gusta llevar mucho la contemplación a cabo, enfocarme en la naturaleza como referencia. Entonces, claro, para mí cuando una persona está fuera de ese sentimiento hacia la naturaleza en el momento presente, es cuando a través de la ignorancia toma malas acciones y ahí digamos que están las malas personas. Pero te lo quería esto relacionar también porque tú lo has comentado con la parte emocional, de que al final son las emociones negativas las que nos pueden llevar a tomar malas acciones. Entonces quería ver un poco qué opinabas tú
Vale, pues ya que ha tardado poco en salir el gordo, ¿eh? Es decir, bueno, personas no existen. Vale, pero antes sí que quería decir que me hizo gracia, hace poco vi que había curso intensivo de yoga. Y digo, joder, ¿no? Esta sociedad tan inmediata, curso intensivo de yoga meditación. ¿Cómo puede ser palabra intensivo y yoga en la misma frase, ¿no? Lo que decía Miguel, lo quiero ya, quiero hacer yoga rápido, dormir más rápido. Joder, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, ese era un pequeño inciso. Ahora el aspecto, ¿no? De las personas malas no existen. A ver cómo toreo ese toro. Vamos a ver. Ignorancia. Vamos a ver la etimología, es decir, el origen de la palabra ignorancia. Ignorante no es el que no sabe. Ignorante es el que ignora, el que no quiere saber, que es peor. El que no sabe, pues desconoce. Pero si quiere saber, es un desconocedor, pero no ignorante. ¿Vale? El ignorante es muy peligroso. Ah, a mí déjame. Entonces, la maldad suele estar entendida como hacer daño intencionadamente. Claro, yo tengo en mi consulta pacientes que han quitado la vida a otras personas, por supuesto que estén arrepentidos. Tengo pacientes que han abusado de otras personas. Entonces, estoy tan metido en la enfermedad que si veo a la persona como mala, digo, que se pudra, ¿no? Y es peligroso porque hay profesionales de la salud mental que dicen, el monstruo de Tomás Bretón que mató a sus hijos. Claro, y como es un monstruo, Miguel, Rafa, y como es malo, es como el que dice que un borracho es un vicioso. Le da la licencia para decir, es un perdido. Entonces, no estudiamos su conducta porque es un monstruo y no podemos predecir la conducta de otra persona en el futuro. Es muy peligroso. Si usted quita la palabra malo por persona enferma, sin darle la licencia para que vuelva a hacerlo, tiene la capacidad para poder entender a esa persona. Es decir, una persona que abusa de otras, pues está enferma, ¿no? Abusa sexualmente, pues tiene un trastorno de hipersexualidad. Pero no porque esté enfermo, no le vamos a encarcelar. No, sí. Entonces, yo trato con personas con trastorno antisocial de la personalidad, sobre todo con víctimas de el trastorno antisocial de la personalidad, psicópatas, ¿no? Entonces, la persona psicópata no es que no sienta emociones, sino que no consigue empatizar con las emociones de los demás. Entonces, son personas que son maquiavélicas, son estratégicas y están ahí, pues, a ver cómo manipulan a los demás, valga la redundancia. Pero no son malos. Tienen un grado de enfermedad que no se llega a entender. Entonces, como no queremos saber un poco más, de, este como no lo entiendo, el ser humano no le gusta lo que no comprende. De, este no lo entiendo, este es un monstruo. No, monstruo no. Es que usted no consigue entender la capacidad que tiene esa persona o la incapacidad que tiene. Creo firmemente que la maldad no existe, pero enfermedad terrible, gente que abusa, que vamos, que le quita la vida a sus padres, parricidio, una enfermedad muy, muy potente. Pero la maldad está en las películas. Y la enfermedad no es que sea más benigna que la maldad, pero hay que hablar con propiedad, creo yo. La enfermedad es terrible, pero la enfermedad es tratable, la maldad no. Este es malo, el malo de la película no se cura, pero el enfermo puede que sí. Entonces, si ya etiquetamos a alguien como malo, ya le predisponemos a que este tiene el San Benito, ¡pum!, a la cárcel y no le vamos ni a estudiar. Ese es mi enfoque. Y por supuesto puede estar equivocado, pero es mi opinión. No, pero tiene mucha parte de coherencia y me gustaría añadirle aquí otra pregunta, es como, porque me has hablado de todo lo que tiene que ver con cómo piensa tratarlo como una enfermedad y demás, pero claro, muchas veces creo que sería interesante ver de dónde viene. Me gustaría preguntarte por el contexto, o sea, por el pasado de esa persona, porque yo personalmente me meto también aquí, ya vamos a nadar todo en el barro y que salga el sol por donde quiera. Considero de que no hay gente mala, pero sí que hay malos contextos. Quiero decir, se sabe que personas que maltratan, pues generalmente vienen quizás de una infancia de maltrato. Entonces, a nivel psicológico, desde los 0 a los 7 años eres una esponja. Quiere decir que si tú estás en un contexto en el que hay violencia, en el que hay malos tratos, en el que hay drogas, en el que hay eh, no hay, digamos, una educación estable, ¿no?
pues ahí sí que se puede entender que estas personas en su adultez pues vean como normal la violencia, no tengan esa empatía en cuanto a las emociones de otras personas. Entonces, qué de importante es ese contexto, ese pasado de estas personas que consiguen, pues, al final ser violadores o asesinar a otra persona o catalogarlas como malas. Claro. Y hasta qué punto, Isaac, quería añadir, hasta qué punto llega a ser, porque tú comentabas lo de la enfermedad como causa, ¿no? Como origen, pero hasta qué punto llega a ser crónico o bueno, se puede, como tú bien dices, sanar para llegar entonces a decir si la persona puede cambiar o no en ese aspecto y que no sea, digamos, esa causa a lo mejor justificación de posibles actos futuros, por decirlo de alguna forma. Bien. Vaya Vamos melón le hemos echado. vale, no os preocupéis que estoy quemado, tengo el cerebro ahí. Ahí vamos a ver si lo consigo. Si me olvido de algo, me lo decís. Bien, estáis hablando de factores ambientales. ¿Nos Ajá. condiciona nuestro pasado, a ese cúmulo de experiencias para nuestras conductas de futuro? Sí, hasta un 80%. ¿No? Lo que decía Rafa, de que desde los cero, grupos etarios, desde los 0 años hasta los 7, la natalidad, infancia, preadolescencia, nos influye. Somos plásticos, sobre todo a esa edad, pero sabemos que ya no sé. ¿Su personalidad se forja de 0 a 7 años? No. La personalidad se acaba forjando durante toda la vida. Pero sí que es cierto que un gran componente está arraigado de 0 a 7 años. ¿Eh? Pero bien, correcto. Entonces, crónico. Muchas personas cuando hablan de es crónico, ya insalvable, no, crónico, cronificado de Cronos, de ese titán que llevaba el tiempo a sus espaldas. Cronos es tiempo, que está cronificado, que perdura en el tiempo, de 0 a 6 meses, a 2 años, pero se puede curar, ¿no? Una bronquitis crónica. El típico fumador dice, yo tengo bronquitis crónica y no se puede curar, y como excusa para fumar. No, no, oiga, te deja de fumar. Y esa bronquitis crónica puede atenuarse. Es crónico porque lleva mucho tiempo, pero bueno, vale, para aclarar conceptos. Entonces, aquí hay un señor, médico psiquiatra, también doble especialidad, doble carrera, psicólogo inglés, John Bowlby. Entre el año 52-54 y los años 60 establece la teoría del apego, muy importante. Pero claro, como era psicoanalista descendiente académico de Sigmund Freud, era un poco el apestado, ¿no? Joder, Sigmund Freud, menudo colgado. No le hicieron mucho caso, pero os voy a contar un poco la teoría, a grosso modo, a ver qué os parece. John Bowlby establece lo siguiente. Establece que, dependiendo de cómo los cuidadores, papá y mamá, nos tratan, podemos tener un tipo de personalidad u otra. Establece 4 tipos de apego. El apego seguro, el apego ambivalente o también llamado apego inseguro ansioso y el apego inseguro evitativo. Y el cuarto, el apego desorganizado. Es decir, personas psicópatas, ¿no? ¿El psicópata nace o se hace? La pregunta del millón de euros. Gran pregunta. Las dos. Es decir, normalmente en la psicología no es o blanco o negro, es multifactorial. Es decir, en la medicina yo puedo tener faringitis estreptocócica, es decir, dolor de garganta, por una sola causa, por una bacteria. ¿Vale? En la mente no, en la mente hay más causas. Yo tengo trastorno afectivo bipolar por una sola cosa. No, pues esto es lo mismo. Una persona que es sociópata, psicópata, narcisista patológica, maquiavélica, suele ser porque ha crecido en un ambiente, como estamos hablando aquí, apego inseguro, ansioso, apego evitativo, y eso se le suma a una predisposición genética. ¿Eh? Los porcentajes es completamente imposible dar una cifra exacta de, pues mira, 50% genético, 50%. No, porque cada persona es un mundo. Además es difícilmente cuantificable. Pero sabemos que estas grandes patologías suelen estar la tormenta perfecta. Porque claro, aquí tengo que abrir otro melón. Eh, Puede tener usted rasgos psicópatas, pero no ser un psicópata de libro. Puede usted tener rasgos narcisistas, pero no ser narcisista patológico. Pero la tormenta perfecta, el psicópata perfecto, en el peor aspecto de la palabra, que no lo es perfecto, sino que lleva todos los síntomas,
ha tenido una vida desadaptativa y junto a ello una estructura cerebral diferente. Una lesión en la amígdala, por ejemplo. Mira, había un señor que se llamaba Alexander Pichushkin. Era un niño que una vez se pegó un golpe en la cabeza ruso y cambió su comportamiento y su personalidad. Y en su adolescencia empezó a matar gente, a quitarle la vida a personas. Y se cargó 64 personas. ¿Por qué? Tenía una atracción sexual hacia la eliminación de las vidas. ¿Por qué? Porque tenía un daño cerebral que le había eliminado la empatía por las personas. Wow. Y le llamaban monstruo. No, coño, que está enfermo. No, pero claro, obviamente había que encerrarle. Pero fíjese usted cómo es la gente. Y luego Phineas Gates, el caso médico más importante de la historia, ¿no? Un señor que tuvo un accidente ferroviario, se le cruzó una barra de metal en el cerebro, en la cabeza, nivel lóbulo frontal, y salió por el occipital y sobrevivió y le cambió el comportamiento. Entonces sabemos que usted puede nacer normal y a través de un daño cerebral cambiar el comportamiento y empezar a quitar vidas. Sí, sí. Aparte también puede tener, naciendo, utilizo las mismas comillas, normal, como socialmente normal, vamos a decir, puedes tener tendencia a ser más sociópata o ser más psicópata. Sí, no solo heredamos los ojos azules, el tono de la piel, también heredamos rasgos de la personalidad. También. Y es muy importante, yo ahora estoy estudiando traumas antes de nacer. Es algo, dentro de lo naturópata, esto ya es algo que, vamos, que una persona que esté dentro de la cienciología dice, brujería. Bueno, pero tiene cierta lógica. ¿Lo tratas con la epigenética? Es algo diferente. La epigenética está relacionado con la filogenia, es decir, eh, sigue la hebra genética, ¿no? Se va heredando, ¿no? Aquí hablamos del útero materno. No es no es una herencia genética, como es la epigenética. Esto es una transmisión de las emociones de la madre con el feto. No es una herencia per se de ciertos genes específicos que se heredan antes de la fecundación, por así decirlo. No, esto ya cuando tiene unas semanas el bebé y entonces imaginémonos que el padre es alcohólico y pega a la madre y el feto que está ahí ya lo sabe, lo siente. Eso es así. Lo siente, cuando la madre enferma emocionalmente, el feto también. Entonces, ya antes de nacer, lo digo muy vulgarmente, el bebé ya está jodido. Antes de nacer dice, joder, ¿no? Entonces, es muy importante cuando unos padres van a tener un hijo que le sepan cuidar correctamente. Por ejemplo, aquí me voy a poner un poco picajoso. Nos ponen muchas trabas para estudiar psicología, y nos meten conceptos raros, pero para ser padre, nada, hijo está. Cuidado, Total, ¿eh? son vidas. O sea, para un título universitario las tiene que estudiar usted y pasar las canutas. Para tener un hijo, ya sabemos lo que hay que hacer. Cama. Bueno, ¿no es un poco, ¿no? Sí, irresponsable por esa parte? No Sí, sé. pero bueno, es el sistema también que tenemos ahora mismo, que es un poco para todo, para encontrar trabajo, para el tema laboral y demás, ya todo el mundo cualificadísimo y demás, que ahora hay una exigencia impresionante, tú ves los perfiles de LinkedIn y dices, tu madre mía, la gente es impresionante en LinkedIn, o sea, todo el mundo es que echa flores, pero luego a nivel de educación en los colegios, qué se hace, cómo se hace, a nivel como lo que tú dices, de cualquiera que puede ser padre y cómo, entonces hasta qué punto, ¿sabes? Hasta qué punto te metes en la vida de la gente o no como para llevar una responsabilidad, por decir, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Hace muchos años, de cuando Franco era cadete, Cadete. los libros solo estaban disponibles ¿para quién? Para los escribas. Estamos hablando de la época medieval. Hace no tanto. Si vemos los millones de años de vida que tiene el planeta Tierra, pues hablar de hace 600 años tampoco es tanto, ¿no? La edad medieval, pues solo tenían acceso a los libros los monjes, los ministros religiosos. Claro. Entonces, hoy en día.
el acceso a la información está apta para todos. También la Wikipedia, cuidado. O sea, hay que tener acceso a la información, pero veraz, verídica, El doctor Google, cuidado. Entonces, yo apuesto mucho por el autodidactismo con cabeza. Es decir, bueno, voy a buscar una cosa y la primera fuente, no, cuidado. El autodidactismo, bien utilizado, nos puede liberar de esos pensamientos autoritarios y proporcionarnos pensamiento crítico. Muy importante. Yo soy un gran autodidacta, aunque también tengo cierta formación reglada, pero paso un poco de ella. Claro, Claro. y me critican que no vean, ¿no? Pero me da igual, porque al fin y al cabo mm, lo que busco es ayudar, da igual que sea con la aprobación de papá Estado o sin la de él. Yo soy bastante asistemático, pero bueno, a otras veces no. Claro, estabas hablando de lo que estás estudiando ahora recientemente, Ah, que bueno, yo lo conozco un poco, que no sé si será lo mismo como el proyecto Sentido, que en su día hubo una revolución a nivel biológica que se demostró que las células pues tenían pues su centro, lo que los rodea, ¿no? El típico huevo frito, ¿no? Que nos lo explican, que tiene pues su núcleo y todo lo demás. Y luego explicando también un poco de toda la repercusión que tiene desde que el niño está en el interior, pues se demostró de que las células absorben información también pues, por la parte de fuera del huevo frito, por decirlo de alguna manera. Antes se entendía que toda la información estaba en el núcleo y luego pues que se podía absorber por todo y eso explicaba que estando dentro de la barriga de la mamá, pues todo el contexto, el cómo se sentía, el cómo la trataban, qué es lo que pensaba, esa ansiedad y demás, pues podía afectarle al feto, ¿no? Entonces, hilando un poco por aquí de cómo te puede afectar todo este tipo de cosas, de la responsabilidad que tienen que tener los profesionales en este aspecto, eh, aquí voy a utilizar una ambigüedad. Quiero decir, hay una gran tendencia que dice que las terapias emocionales no sirven, igual que hay una tendencia que dice que el efecto placebo no existe, ni el nocebo. Entonces, ¿una terapia emocional te puede hacer daño? hombre, es que si una terapia emocional no te hace daño es que no funciona. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No, Alto así ahí. es. No, el daño, claro. Entonces, vamos a ver. Ya he soltado la bomba, ahora tengo que reconducirla. Mire, la terapia emocional es lo contrario a un atajo. ¿Mm? Por eso nos suele interesar. La terapia emocional es darle un martillazo, en el mejor aspecto de la palabra, a el interior de la persona para que consiga despertar, ¿no? De una forma profesional. La terapia emocional busca, repito, hacer consciente lo inconsciente. No es que no funcione, es que requiere mucho trabajo. ¿Eh? El efecto nocebo existe. Usted padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y no empieza a desarrollar ese deterioro hasta que se lo diagnostican. Ha habido muchas... Joder, Stephen Hawking. Sí, sí. Ahora se la diagnostican, al poco tiempo ya dice, joder, si lo sé, no voy al médico. No vaya al médico que le encuentra algo. ¿Por qué? Porque cuando usted le advierten de lo que le va a pasar, ya como que se prepara, como, "Jo, qué miedo". Eso es el efecto nocebo, existe. Eso es como decir que no existe el sol, joder, se lo estoy viendo, ¿no? Vale. Entonces, el efecto placebo, pues, oye, pues también. De hecho, os puedo contar una breve historia que me contó un maestro mío, médico, no me quiero extender mucho, un médico psiquiatra que, Juan Manuel Briceño, trabajaba en Perú hace muchos años. Había una niña que llega ahí, silla de ruedas, y su madre le decía que llevaba meses sin poder caminar. Diversos médicos habían revisado sus piernas y a nivel traumatológico no había ningún daño. Y entonces este doctor, ya perro viejo, dice, aquí puede ser algo de la mente. De bueno, a ver muchacha, te voy a meter aquí en este vaso de agua un fármaco experimental en el cual usted cuando se lo tome, a los 5 minutos va a poder caminar, para ver cómo se mueve, pero al minuto directamente ya se va a caer. Lo bebe y ya empieza a caminar la niña y de repente, al minuto, tiempo, se cae. Ese fármaco experimental era azúcar.
Entonces, ahí se descubre que la niña tenía un trastorno psicosomático debido a un abuso sexual. Habían abusado y debido a eso, pues se le bloqueó la mente. El efecto placebo y el efecto nocebo existen. Las terapias emocionales pueden ser partidarias del efecto placebo y del efecto nocebo, como hemos hablado antes. Una buena terapia emocional, no. Yo no busco, si lo cree, lo crea. Yo no soy tan burro. Es que al Obviamente, final, algo de eso hay, pero yo voy, perdona que te interrumpa, termino. no, no. Pero algo de eso hay, pero yo voy más a ser funcional. No voy más a dar una psicología de tan barata. No, no. Voy a ver por qué le pasa, vamos a ver qué es lo que le ocurre, que haga usted lo consciente, pero no sé si me explico. No voy a dar la pastilla azul o la pastilla roja. No. Sí, no, al final lo que tú comentabas incluso al principio de la entrevista de que son condicionantes mentales que nos llevan a esa identificación, a esa justificación para, sin darnos cuenta, por así decirlo, de forma inconsciente, como tú estabas comentando, actuar de esa forma, ¿no? Y ya nos lleva a ello el hecho de que ya te diagnostiquen de una forma o de una cosa, pues al final acabas creando tu vida en base a ello, ¿no? En base a situación, ¿no? Entonces, nosotros, que tenemos aquí una pregunta de hecho así relacionada, ¿crees que todo está en la mente? Porque ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto llega a condicionar esa acción mental o realmente es una parte más emocional? Es una pregunta, es más buena la pregunta que la respuesta. Vamos a ver, todo está, no, no, pues, es que todo está en la mente. Si hablamos de pensamiento, emoción, conducta, respuesta, pues sí, está en la mente, no está en el hígado. ¿No? Bueno, y otra cosa, y hasta qué punto es real. Decía, es que esta frase me gusta mucho que decía en Harry Potter, lo decía Dumbledore. Por ejemplo, le preguntaban sobre los sueños y decía que en los sueños, pues bueno, que existía una vida fantasiosa, por decirlo de alguna forma, pero que por qué no iba a ser real. Y te digo yo, y todo esto que una persona crea mentalmente sobre una situación que puede darse o puede no darse en muchas causas, ¿hasta qué punto también es real? Eso ya es una pregunta a nivel Dios, de la cual no sé yo si estoy completamente preparado para responder. Tampoco me lo voy a inventar. Pero vamos a ver, ¿no? Esto ya es una pregunta muy buena. Física cuántica, ¿no? Y estamos en Matrix y estoy en un simulador. Y mira, te voy a ser honesto, no lo sé si estoy en un simulador o no. Lo que sí sé, y creo que de una forma bastante competente, es interpretar los sueños. Porque los sueños es muy curioso, que están muy relacionados con la realidad. Cuando soñamos, parece que estamos en otra realidad, sobre todo esos sueños vívidos, ¿de acuerdo? Esos sueños vívidos. Entonces, muchas veces, con esas frustraciones emocionales que tenemos durante el día, las expresamos por la noche en una realidad paralela, por así decirlo. Ahora bien, yo no tengo datos suficientes para determinar si en este plano físico diurno es una dimensión y después de morir hay otra. No lo sé. Creo que pensar demasiado sobre esto, sin llegar a una solución, puede caer en la parálisis por análisis. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Estoy aquí metido. Yo cuando vi las películas de Matrix me desgasté tanto mentalmente que dije, ¿qué ha pasado? ¿No? Que están bien, ¿eh? Las películas de Matrix. Lo que pasa es que a veces creo yo que pensamos tanto que nos dejamos de accionar en ese aspecto, ¿no? Entonces, uno de mis trabajos que me cuesta mucho a veces es que con estas preguntas da la información necesaria, pero me explico, muchas veces yo me quedo así pensando y digo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Habrá Dios que está ahí mirándome y voy a del destino? Y eso hay que tener cuidado porque es adictivo. El pensar a veces es adictivo. Y entonces, mientras piensas demasiado sobre pensamientos, se te escapa la vida entre los dedos.
Entonces, eso es lo único que puedo decir. ¿Han visto? Cuando no sé decir algo, digo, esa pregunta no. No, no, ¿Está bien? pero está muy bien. Me gusta que me reten un poco, porque obviamente no lo sé todo y tampoco me lo voy a inventar. Pero me anima a seguir estudiando. La verdad es que la física cuántica me atrae, pero no es mi especialidad, porque es bastante compleja. Sí. Pero lo siento no poder responder de una forma más competente. Pero bueno, yo tampoco doy mucho de sí. No, no, me ha gustado tu respuesta. Me ha Has gustado. respondido de una manera honesta, que muchas veces es mejor Yo, frente pues no lo a sé, tampoco, claro, inventártelo. no lo sé. Ojalá, tampoco me voy a poner la etiqueta de humilde, pero ojalá algunos doctores dijesen de vez en cuando más no lo sé. Porque a veces nos dicen otra cosa. Y no, joder, diga que no lo sabe y ya está. Porque tengo que decir, voy a sacarle un poco más de punta a esto. El no lo sé, a veces es sinónimo de decir, joder, pues vaya mierda de profesional. Oiga, no lo sé todo tampoco, ¿no? No sé si me explico. A veces esa creída ignorancia, que no es ignorancia sino desconocimiento, hace ver que no es buen profesional. Y eso no es correcto, porque el que se cree que lo sabe todo tiene un problema muy importante, muy Sí. importante. Vale, aquí voy a aprovecharme de la experiencia que tú tienes en tu campo. Entonces, dentro de toda tu experiencia como profesional, ¿qué hábitos recomiendas? ¿Qué hábitos recomiendo? Depende para qué. Claro, es una pregunta un poco ambigua. ¿Qué ámbitos le recomiendo? Pues voy a ser lo más genérico posible, lo más genérico. Ser Eso es. funcional, ser funcional. Comer para vivir, no vivir para comer. Tener relaciones sexuales o para tener hijos o para sentir placer con un vínculo emocional, no tener sexo por tener sexo. Centrarse no en esa dádiva de ser feliz, sino en funcionar, en amarte a ti mismo, quererte, respetarte y por ende respetar a los demás. Centrarse más en producir y menos en consumir. Y con ese lema, los hábitos vienen solos. Es mi respuesta, algo tan genérico. Sí. Lo que pasa con el tema de producir, por ejemplo, ¿no crees que hay un exceso ahora también de necesidad, de productividad, de hacer, que parece que lo poco que hacemos no lo disfrutamos lo suficiente o no le damos el tiempo para que nos llene? O sea, ¿no también es a veces una tapadera la producir para propiamente evadirnos del presente? Depende de lo que usted produzca. Claro que sí, ya estaba yo con la escopeta Obviamente. caliente ahí. No, Bueno, claro, exacto, pero muy bien, Miguel, porque mucha gente, el trabajo, ¿no? Trabajólicos, voy a producir, pero oiga, estás produciendo estrés a sí mismo. Cuando hablo de producir a un nivel energético, es producir conducta de ayuda, ¿no? En vez de trabajar 16 horas, pues, trabaje 8 o 10 y las otras horas restantes produzca compañía a su familia. En la parte productiva no me refiero a, "Ala, voy a sí, sí, producir cepillos de dientes". No, no, no tanto físico, sino una producción más a un nivel de desapego emocional y ayudar a los demás. sí, Yo sí. promuevo bastante la ayuda altruista. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, ya aquí meto un poco de publicidad, que se llama Cambia tu vida emocional. Hago conferencias gratuitas, por ejemplo, ¿no? Produzco a un nivel gratuito, luego, claro, las sesiones las cobro, que me gusta comer caliente también, de vez en cuando, ¿no? Vale, vale. Pero sí, yo recomiendo, también atendiendo la primera pregunta de Rafa, una producción altruista, dar un poco de nuestro tiempo, porque el tiempo es mucho más valioso que el dinero. El dinero va y viene, pero el tiempo no se recupera. Entonces, el Hmm. que da tiempo da mucho más que dinero, ¿verdad? En mi opinión. Pues sí. Aquí voy a sacar quizás una controversia y es que eh, durante toda mi vida he estado pensando en el tema del altruismo y he llegado a la conclusión personal de que no existe. Quiero decir, creo más en la ley de dar y recibir que en el altruismo, porque aunque tú lo hagas de manera altruista, que no te lleves nada económico, por decirlo de alguna manera, sí te estás llevando una gratificación personal. Por ejemplo, yo puedo hacer este podcast que estamos haciéndolo para que la gente conozca a nuevos profesionales, para que tengan diferentes puntos de vista, para que puedan unificar o ver diferentes soluciones a diferentes problemas que pueda haber.
y lo estamos haciendo de manera altruista. Vale, Sin embargo, yo personalmente me llevo mucha gratificación personal al ponerme al servicio haciéndolo. muy bien. Lo que pasa es que tú eres altruista y te llevas una gratificación, pero sin la intencionalidad de llevártela. Es algo secundario. No sé si me explico. No, dice, ¿es verdad que nadie da duros a 4 pesetas? Bueno, pues no siempre. Vamos a ponernos un ejemplo mucho más cotidiano. Está usted caminando por la calle y aparece la típica escena de una señora que quiere pasar por el paso de peatones. Oiga, señora, ¿le ayudo a pasar? Sí, hijo, venga, vamos y tal. Y lo hace pues para, no para que la señora le dé 2 euros, sino tal. Lo hace sin esperar nada a cambio. Pero luego, de forma secundaria, de rebote, indirectamente, pues, joder, qué bien me siento. Ha sido altruista. ¿Que se ha llevado algo a cambio? Sí, pero esa no ha sido la intención. Lo mismo que Vale, pasa a vosotros. De, joder, yo no soy altruista porque recibo a cambio. Ya, coño, pero no, no ha querido hacerlo por llevarse algo a cambio. ¿Me explico? Sí, sí. totalmente. Una consecuencia, ¿no? Exacto, sí. Sí, el altruismo existe. Lo que pasa es que, mira, me gustaría decir algo, porque me ha pasado hace poco y me ha molestado bastante. Yo hace poco quería servir en, voy a una ONG a prestarme ayuda, que el tiempo no me sobra, pero bueno, voy a una asociación y, oigan, pues mire, que me gustaría servir como voluntario, obviamente sin. Como voluntario, ¿y cuánto pagan? Pues obviamente si vas como voluntario, pues es sin cobrar. Y me dijeron, bueno, ya le llamaremos. Y yo, joder, y me pusieron en un proceso de selección para ir a ayudar a la gente. Y digo, esto no tiene sentido, ¿no? Y digo, joder, pero si debería estar la gente encantada de que seamos voluntarios. Las ONGs y organizaciones supranacionales, aquí me meto un poco políticamente, tampoco mucho, son un negocio, muchas lo son. Yo apuesto más por un altruismo a pie de calle. Bueno, también, como he dicho antes, eh, estoy dentro de un movimiento que se llama Jóvenes por España, JPE. No es un partido político, sino un movimiento, y luego altruistamente. Y está muy bien, ¿no? Patriotas. Sin embargo, yo apuesto más por ayudar en la calle. No hace falta que te metas en una ONG. Si en la calle hace mucha falta ayuda. Yo cuando veo a una persona pidiendo dinero, yo nunca le doy dinero. Me compro algo de comida y como con él. ¿Vale? La gente dice, soy así. Porque yo también he estado en la calle tirado y ¿no? Yo vengo de ahí de las sombras. Entonces, pues yo apuesto más por ese altruismo a pie de calle. Te quería ahora preguntar por una virtud que recomendarías. Ahí me ha pillado. Una virtud, es decir, priorizar una virtud sobre otra. Bueno, una Humil- virtud humana sí que... Humildad. Joder, pero qué quemada esa palabra. ¿Qué es ser humilde? Humilde no es sinónimo de pobreza, ni espiritual ni física. Humilde es tener sentido de la realidad, ser consciente de quién eres. Si yo no sé ni quién soy, no sé qué propósito de vida tengo. Si no sé qué propósito de vida tengo, voy a estar dispuesto a rellenarlo con placeres inmediatos. Entonces, sabiendo lo que hay en mi inventario personal, puedo saber un poco con esa virtud mis defectos. Esa virtud de la humildad me permite reconocer más virtudes y mis defectos. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La soberbia. La soberbia encabeza todos los pecados capitales, defectos de carácter o también llamados pliegues de la personalidad. Siendo humilde, puedo reconocer mis otros defectos. Esa humildad, ser consciente. Pero normalmente nos educan cuando el niño corrige al profesor, el profesor, calla, niño, hay que ser más humilde. Bueno, pero si solo, o sea, humildad no está reñida con el pensamiento crítico. La humildad es ser consciente de lo que hay. Humildad no es a la cállate, ¿no? De niño, deja de joder con la pelota. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Cállate. No, eso no es ser humilde, eso es ser un sumiso. Ya. Humilde es ser consciente de mi realidad, lo que hay, no engañarme. Esa puede ser la virtud que menos tengo y más recomiendo. Bueno, estamos en el camino de perfeccionarnos, ¿no? De alguna manera. ¿Y un libro o una película que para ti haya tenido un impacto que recomiendes? No soy partidario de recomendar historias de otros, sino de construir una propia.
Yo por eso me acuerdo cuando yo era adicto a Netflix, a ver series, digo, "Joder, mientras estoy viendo series de las historias de los demás, dejo de construir la mía propia". Sin embargo, hay una película que me marcó mucho, que es El curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt, ¿no? En la cual un niño que nace anciano y entonces nos muestra un enfoque de la vida diferente. Es una película de semiciencia ficción y me marcó mucho, ¿no? Me gustó mucho. Em, libros. Vamos a ver. Bueno, recomiendo el libro que tiene Miguel, por tirar un poco el visto. No lo he leído, pero ha sido... Entonces no vale. No, a ver, no voy a engañar tampoco. No, a mí me han dicho de si yo escribiera un libro y la verdad es que para mí mi libro es cada parte de una conferencia, de un podcast. Luego tendría que recopilarlo todo, pero miren, yo libros así, leí Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, un poco enfocado en las finanzas, pero la verdad, yo lo que pasa es que toda la información que yo almaceno en mi mente viene de muchas fuentes de información. Entonces, tengo tantos libros de los que bebo que me es difícil recomendar. Sí que hay uno que se llama El arte de amar, de Eric Fromm, que ese sí que le voy a recomendar, nunca lo he hecho. El arte de amar nos puede dar un enfoque. Eric Fromm era un psicólogo de la vieja escuela, no me acuerdo de la nacionalidad, creo que era europeo, en la cual el arte de amar nos va a proporcionar la capacidad para desde el amor ser competentes en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro campo más personal. No amar enfocado al campo afectivo sexual solamente. Si usted quiere aprender a amar en todos los aspectos, léase ese libro. Interesante. Qué bueno. Porque es un libro de la vieja escuela. Los libros Sí, sí. actuales, que cuidado, que yo el de Miguel no he leído, pero muchos libros actuales. No, yo soy más arcaico del pasado. Del pasado. Me queda un Sí, poco ahí. sí, no, totalmente. Hay muchos clásicos que son muy buenos y se escribe a veces por escribir o hay información por seguir creando, seguir generando, pero hay libros antiguos que hay que echar un vistazo, un ojo atrás porque merece mucho la pena, tanto Sí, en el ámbito de la psicología como a nivel general. yo tengo un libro que compré y lo compré por conveniencia, porque mi pareja de aquel entonces lo compró. Aquí me voy a meter un poco en el barro. Marian Rojas Estapé, la conocida de moda médico psiquiatra, Sí, vamos, genera libros como churros, ¿no? Yo tengo el de Encuentra tu persona vitamina. Yo recomiendo solamente libros que te hagan pensar. Eso de 5 pasos para ser feliz. Joder, macho, pues entonces voy a ser millonario, ¿no? O cómo ser millonario en 3 pasos. Puedo ser un poco demagogo yo, pero no tanto. Es decir, a mí me gusta el libro que no me lo dé todo hecho. Porque, joder, entonces con 4 libros ya voy a ser el más guay de la fiesta. Me gustan los libros que no me lo dan todo hecho, ¿no? Que me dice 4 pasos y solo me dicen 3 y el cuarto lo tengo que buscar. Estos libros del doctor María Alonso Puig, del doctor Manuel Sansegarra, que me lo pintan todo bonito, digo, joder, no me va porque yo me he leído varios libros de ellos y sigo estando jodido. Digo, joder, pues qué mal me lo monto, ¿no? No me gusta que nos vendan algo que está tan masticado, porque entonces son productos que son efímeros. No creo en esos vendehumos. No creo. ya. Vale. Bueno, también creo que al final tú has dicho libros que me hagan reflexionar. Al final está en cada uno, ¿no? El hecho de reflexionar, de sacar conclusiones y darle una vuelta a todo, ¿no? También, ¿no? No sé. Sí, Ahora, pero sí, claro, tú puedes reflexionar sobre un libro que te dé ciertos pasos. Depende, si estás muy desesperado y te dice, mira, tú haces esto, esto, esto y esto y tu vida va a cambiar. Hay poco espacio para la reflexión. ¿Por qué? Porque la gente que hace un libro buscando primero la necesidad y después proporciona el producto, más que ayudar, busca enriquecerse con los royalties del libro. Yo, si hago un libro, no es para ganar pasta, es para ayudar. Y no voy a ayudar a alguien diciéndole lo que tiene que hacer. Yo en mi consulta no.
resuelvo los problemas de la gente. Ayudo a que lo resuelvan por sí mismos. Yo no le doy un pescado, le enseño a pescar. Por eso, Marian Rojas tiene 20 millones de seguidores y yo tengo 5.000. No, es Ya, así, ya, porque ya. sí, claro, yo también sé jugar a lo que ellos juegan, ¿no? De dar un mensaje family friendly, de buen rollo, no pasa nada, y entonces se disparan las estadísticas. No, joder, la vida Ya. es dura. Claro, estos doctores no lo han pasado tan mal como yo, no han estado viviendo en la calle, vienen de familias ricas, yo las he pasado canutas, por eso tengo una visión no pesimista, sino bastante cruda y espinosa. Pero no por eso queremos decir que no podamos mejorar. Pero eso de con 4 libros ya vas a ser feliz, pues no estoy de acuerdo. Y ya, Totalmente. ya que hablamos de este tipo de personas que entran un poco en contradicciones con la manera que tienen de actuar y demás, queríamos saber entonces qué referentes tienes. Dos. Y voy a ser muy polémico. Nunca me la han hecho, pero fíjate, no sé por qué, estuve pensando, si me hacen una pregunta estos chicos tan majos, esta pregunta, tengo dos referentes y no voy a mentir. Uno es Jesús de Nazaret. No soy religioso, no lo soy, no soy un devoto, que no, pero Jesús de Nazaret creo que es la única persona famosa a la que invitaría a cenar. O sea, no invitaría a cenar ni a María Alonso Puig, ni invitaría a cenar a José Mota, ni a Santiago Segura, ni a ninguno, no, a el hombre más influyente del mundo, Jesús de Nazaret. Me gustaría preguntarle a ese señor, digo, oiga, señor Jesucristo, ¿qué opina usted de lo desvirtuada que está la religión que usted propuso? Me gustaría conocerle. Ese es el primer referente, porque era un señor, según las escrituras y otros estudios teológicos, que era muy equilibrado, ¿vale? Era muy equilibrado, según las escrituras también más científicas. Y otro referente, y aquí me van a llamar de todo, soy yo mismo. Joder, ¿cómo que usted mismo? Yo soy el hombre que conozco que más se ha equivocado. No conozco a nadie que se haya equivocado más que yo, ¿no? Porque yo lo vivo en primera persona. Y como me he equivocado mucho, tengo mucho margen de mejora. Por lo tanto, no, usted dice que es un referente, que es soberbio. No, no, no soy referente de lo bien que lo hago. Al contrario, yo aprendo mucho de mí mismo de lo que no tengo que hacer. No, hay gente que dice, mi referente es este doctor porque lo ha hecho todo muy bien. Este, joder, yo no aprendo de la gente que lo hace bien. Obviamente acabo de decir que Jesucristo, pues tal, pero Jesucristo también cometió muchos errores y tuvo calvarios, no era perfecto, ¿no? Jesucristo como persona, no como figura teológica, que yo estudio también ciertos estudios teológicos. Entonces tengo ese referente y me tengo a mí mismo como marca de referencia. Aprendo que no tenga más referentes, no quiere decir que no aprenda de otras personas. Aprendo mucho de mi madre, aprendo mucho de mi padre, incluso aprendo de los animales. El otro día mi perra Canela eh, han quitado el césped, ella baja a hacer sus necesidades al césped y se lo han quitado los del ayuntamiento. Y en cuanto ha Vale. visto qué tal, se ha ido al césped de al lado. Viene un vecino que ve que le han quitado el césped y monta un pollo. No, no, el perro es más práctico y pragmático y te joder, me han quitado el césped, me voy a otro sitio. No se enreda emocionalmente. Podemos aprender mucho de los animales porque son mucho más funcionales que los seres humanos. Pero mi perra no es mi referente. Aprendo, pero no quiero ser como ella. Son naturales, son Sí, honestos como tal. Y me ha el gustado lo que has único, dicho. perdón, Dime. que te estoy... el No. único defecto del perro, para mi punto de vista, es que confía en el ser humano. No, pero me ha gustado, quería hacer un pequeño inciso, que me ha gustado lo que has comentado de ser referente de ti mismo por el hecho al final de aprender de tus errores, de sacar esa visión de transformación, ¿no? Digámoslo así, ¿no? De que al final equivocarnos nos equivocamos todos y el que no sea consciente de ello cada día, que cada día uno pues tiene mejores opciones, pues no sé, que al final es bonito que te tengas ese amor, ese cariño en el sentido pues a través de fallos, errores o como lo quieras ver, pues saques esa visión positiva también, por así decirlo. Así que en ese sentido, muy guay. Vale, te queríamos preguntar por tu propósito. Dinos un propósito hacia el que vayas que puedas compartir. Ayudar. El que vive sin servir
no sirve para vivir. Ayudar, ayudar. Mi labor y mi propósito es ayudar. Si yo no ayudo, me como el coco. Si me como el coco, ya empiezan a meter pensamientos destructivos. Joder, pues no sé qué hacer en la vida, pues esto, pues lo otro. No, yo estoy aquí para servir. Ya he destruido mucho en mi vida, chicos, mucho, he destruido mucho. He provocado lágrimas, llantos, he sido infiel a mis parejas. Vamos, he montado cada pollo. Ahora es momento de construir. Ese es mi propósito, construir. Y desde esta parte tuya de más proactiva, construyendo en vez de más destructivo, teniendo en cuenta si puedes ir a esa imagen de cuando tú eras joven, de cuando estabas en esa oscuridad, en ese momento, ¿qué mensaje le darías tanto a las personas que nos puedan estar viendo que quizás se sienten muy identificados contigo, de que has estado en esa oscuridad y ahora estás, digamos, por utilizar la misma referencia en la luz? ¿Qué mensaje le darías a estas personas? Siga haciendo lo que hace. Siga sufriendo. No cambie hasta que usted no vea la luz. ¿Por qué? Porque a usted le habrán dicho sus padres, deja de beber, que te estás matando. No ha hecho ni caso. No, sigue. ¿Cuándo vas a dejar de consumir? Consumir personas, consumir alcohol, consumir tabaco. Cuando no puedas más. Cuando te pese la culpa, que ya tú mismo te autodiagnostiques y digas, se acabó. Nunca has hecho caso a nadie, pero te vas a hacer caso a ti mismo algún día. Yo, si tuviese que decirle un consejo a mi yo de 18 años, le diría, sigue hasta que un día te rompas, como me pasó, y cuando te rompas, cambiarás. ¿Pero crees que es necesario? O sea, me ha gustado el hecho de que lo enfoques como que es uno mismo quien al final debe cambiarse, ¿no? Porque por mucho lo que tú dices, que te digan, que te quieran cambiar familiares, amigos de confianza o lo que sea, porque te ven a lo mejor en un mal estado, ¿ves necesario llegar al punto de explotar, por decirlo, o sobrepasarse ya para cambiar? No es conveniente, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque en un área de confort, en una cierta comodidad, nadie se ve impulsado a cambiar. Ojalá las personas no tuvieran que tener esa necesidad de estar hasta el cuello para poder cambiar. Ojalá, pero la mente humana funciona así. Hay gente que solo reza cuando ya se cae el avión. Dice, joder, ya, por favor, que... ¿No? Y después, cuando ya el avión se vuelve a estabilizar, vuelve en esa dinámica. Lamentablemente, tenemos que llevarnos un buen susto para decir, ya está bien, ya está bien. Así Bueno, es. Y es por esto que la gente, por ejemplo, yo soy también especialista en relaciones tóxicas. Esa típica relación de semáforo entre un hombre y una mujer que lo dejan, vuelven, ¿no? No sé si conocéis algún caso, que discuten y vuelven y lo dejan. Va a haber una desgracia, hasta que no haya una desgracia, no van a despertar, por desgracia, valga la redundancia. Y cuando hay una desgracia, pues ya yo intento en mis conferencias, en los podcasts, inducir a enseñar ciertos patrones para detectar eso y que la persona no llegue a ese estado y que pueda cortar a tiempo. Algunos lo consiguen y otros en su mayoría no. Pero bueno, pues, eso es lo que puedo decir. Sé que no es un mensaje que la gente quiere oír, pero es lo que la gente necesita escuchar. pues bueno, Isaac, llegamos un poco ya al final de la entrevista. Queríamos agradecerte tanto Miguel como yo el que nos hayas dedicado este rato a conversar con nosotros y aportar todo lo que estás haciendo hacia la comunidad, desde tu experiencia, desde tu labor. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí en el Faro de Maná y aportar tu luz a los oyentes y a las personas que nos están viendo también. Ha sido un placer, chicos. Muchas gracias por invitarme a vuestro faro y Sí, arrojar un poco de luz a los navegantes. efectivamente. Dejaremos igualmente sus contactos y tu información en la descripción para quien quiera echarle un vistazo, que tienen cosas muy interesantes. Quien quiera ver su trabajo, que ha estado muy interesante. Como te digo, además, mola tener conversaciones con personas con tanta anécdota, con formas de ver la vida también muy honestas y demás. Y eres una persona muy curiosa, así que eso siempre llena. Así que nada, muchas gracias, Isaac. Con ganas de una segunda entrevista, si alguien quiere hacer preguntas y demás, pues podremos seguir abriendo temas. Así que nada, que muchísimas gracias a todos
Que la fuerza acompañe y I love you.